Ya estamos en vivo. Buenas tardes, chicos. Seguimos con la jornada de medicina interna. El tema que nos toca en este momento es asma, enfoque, diagnóstico y tratamiento a cargo del doctor Iván Cherres Ojeda. Listo. Yo creo que con eso es suficiente. Doctor, la charla toda suya. Muchas gracias a todos quienes están conectados ahorita. Muchas gracias por la invitación. Los felicito por este emprendimiento de ustedes. Así que una de las cosas que queríamos nosotros abordar ahora es un poco esto del asma. Esos son los conflictos de intereses míos, pero por lo menos para esta conferencia no tengo ningún conflicto de interés. Y cuando uno habla de asma bronquial, uno tiene que recordar que esta es una enfermedad inflamatoria y una enfermedad que tiene un componente obstructivo. Y que esto se traduce clínicamente con síntomas que pueden ser tos, silbidos en el pecho, falta de aire o presión torácica, y que esto implica un riesgo que el paciente tenga más exacerbaciones durante su vida, cada una de ellas puede ser incluso mortal, y que puede asimismo haber un deterioro de la función del pulmón, y si esto comienza desde pequeño, vamos a tener problemas cuando la persona sea adulta. Y del mismo modo también, otra de las cosas interesantes es que uno cada vez que tiene que dar un tratamiento a un paciente asmático, inmediatamente tiene que pensar cuáles podrían ser los efectos adversos del uso a largo plazo del medicamento. Cuando hablamos de asma, hay un par de estudios hace algunos años en Ecuador, pero podríamos decir que el 10% es la prevalencia de asma aquí en el Ecuador. Y sobre todo, conocer dos cosas interesantes cuando uno habla de asma. Que el asma, hay factores asociados a que uno tenga asma bronquial. Y esos factores asociados, uno de los mayores es tener atopia, tener alergia y tener rinitis. Por lo tanto, una de las primeras recomendaciones que hacemos nosotros cuando usted hace un diagnóstico de asma es que tiene que saber si esa asma es alérgica o es un asma de tipo no alérgico. Y para eso entonces tendrá que usted hacer la búsqueda si su paciente tiene o no, o asma alérgico o asma no alérgico, ya que en la gran mayoría de los pacientes hay esta asociación. Y por otro lado, todo paciente con asma, usted siempre tiene que preguntar si no tiene rinitis asociada. Porque muchas veces la poca respuesta al tratamiento no es porque no esté bien medicado el asma, sino que no está bien medicada una comorbilidad como en este caso la rinitis. Y tan importante es que en este última guía, que es la guía española para el manejo del asma, ya se lo pone muy claro, que usted tiene que hacer un estudio de alergia y el mejor método de elección sigue siendo el prick test. También usted puede dosificar IgE específica en sangre, no la IgE total, tiene que pedir la IgE específica. ¿IgE de qué? Del huevo, IgE de la leche, IgE del perro, de lo que yo creo que tenga alergia a mi paciente. Lo puedo también hacer en sangre, pero mucha más sensibilidad es hacer un prick test. Y usted lo que tiene que conocer es cuáles son los alergenos propios de cada región. Entonces, lo que usted nunca debe dejar de pedir, por lo menos aquí en Guayaquil, son los ácaros. Los ácaros del polvo, tanto del polvo doméstico como del polvo de depósito, y hay estudios hechos por ecuatorianos en el cual estos son los tres más frecuentes. El Detromafagoides farinae, Teronissimus y la Blomia tropicalis. Entonces, cuando usted pida un examen de alergia específico, nunca tiene que dejar de olvidarse que esos son los tres alergenos más frecuentes. Y cuando muchas veces tenemos pacientes o colegas que nos dicen, doctor, nos dijeron que no se puede estudiar la alergia desde pequeño. Aquí tienen una paciente de menos de 3 años de edad a la cual le hemos hecho un prick test y usted puede ver cómo tiene una reacción positiva a los ácaros. Entonces, la alergia se puede estudiar desde el nacimiento. Lo que tenemos que saber es cuáles son los alergenos que vamos a pedir dependiendo de la edad. Por otro lado, entonces, yo para poder hacer un buen tratamiento de mi asma bronquial, debo hacer un diagnóstico que también va acompañado por los síntomas y sobre todo tengo que evaluar dos métodos que yo les voy a mostrar un poquito más adelante que son importantes. Es el estudio funcional del pulmón y los estudios auxiliares. Ese estudio funcional del pulmón es la espirometría. Aquí pueden apreciar ustedes una paciente nuestra que tiene el volumen expiratorio forzado en el primer segundo muy bajo. Tiene 58%,
hay que recordar que cuando es menos del 60%, estamos hablando de una enfermedad severa, y ese paciente uno le hace la respuesta al broncodilatador y mejora un 31%. Entonces, cada vez que usted pide una espirometría, tiene que pedirla con broncodilatadores. Lo más importante que me gustaría que ustedes se lleven el mensaje es que igual que cuando usted tiene un paciente hipertenso o igual cuando usted tiene un paciente diabético, usted le hace determinación de glicemia, usted le toma la presión y basado en eso también le sirve para tomar una postura de tratamiento. En asma bronquial es exactamente igual. Usted necesita hacer la prueba a un paciente con asma. Tiene que hacerle la espirometría para determinar cuál es la severidad. Y la espirometría, como bien dice esta recomendación del GEMA, la podemos hacer incluso desde los 3 años de edad. ¿Sí? Aquí tiene usted un niño nuestro de 6 años, donde le hemos hecho una espirometría y tiene un 27%. Habíamos dicho que debajo del 60% estábamos hablando de un asma severa. Entonces, es importante determinar el estudio de la función pulmonar y seguirle en el tiempo, porque los pacientes asmáticos que hacen crisis, usted puede ir viendo cómo va perdiendo función pulmonar. Y peor si tiene un asma grave y esta función pulmonar se va deteriorando con el tiempo. Y algunos de ellos, estudios de 50 años de edad, 50 años de seguimiento, son los pacientes que tienen EPOC en el futuro. De allí que el tratamiento adecuado de un niño con asma evita que en el futuro sea un paciente con EPOC. ¿Y cuál es el otro método que también considero importante y que ustedes deberían conocer? Que es la medición de la fracción exhalada de óxido nítrico. Ya en el 2011 se determinó los niveles de corte, tanto más de 50 partes por billón en el adulto, más de 35 en el niño, determinan una cosa, que ese paciente tiene inflamación eosinofílica. Pero ¿por qué es importante conocer esto? Porque ese es el paciente que va a responder a los corticoides inhalados. Entonces, si yo voy a utilizar, estoy en la duda a qué paciente le tengo que dar o no corticoides inhalados, es muy buena práctica pedir entonces un feno, sobre todo en niños. O cuando estoy en la duda del diagnóstico, ya que si tengo un paciente con menos de 25, yo tengo que pensar en otras posibilidades. Pero si mi paciente tiene un feno alto, estas son mis posibilidades diagnósticas y sobre todo sé que ese paciente va a responder al corticoide inhalado. Si tiene menos de 25, tendré que pensar en otras posibilidades. Las más frecuentes que vemos nosotros aquí es la ansiedad, la rinosinusitis y el reflujo, que son las que siempre nosotros estamos viendo en relativa más frecuencia a esos pacientes. Y lo más importante es que esos pacientes es poco probable que se beneficien con el uso de corticoides inhalados. Aquí tienen ustedes una paciente nuestra, ¿sí? Porque nosotros llevamos haciendo feno desde hace más de, creo que 8 años. Los niños soplan un aparatito. Esta es una niña que nos refirió un pediatra que había sido diagnosticada de asma bronquial y tenía crisis y no mejoraba a pesar del tratamiento correcto. Le hacemos un feno, tiene menos de 5. La niña lo que tenía es un reflujo. Y aquí también otra de las cosas importantes que nos ayuda el feno es para evaluar la adherencia al tratamiento y ver la respuesta. Ustedes pueden apreciar aquí en el año 2013, este paciente le hacemos un estudio feno. Este es un niño de más o menos 8 años para esa época. Le hacemos un feno y tiene 40. O sea que el paciente tiene un feno alto, le damos el tratamiento, lo citamos a los 2 meses y mire, tiene 45. Entonces uno dice, hice mal el diagnóstico, el paciente no está recibiendo la dosis adecuada. Cuando comenzamos a conversar con la mamá, la paciente le había suspendido el tratamiento después de 1 mes porque alguien le dijo que le iba a hacer daño. Entonces, claro, esta es una forma de lograr una buena comunicación médico-paciente y convencer que tenga que usar el tratamiento adecuado. Lo citamos nuevamente a los otros 2 meses y mire cómo ya tenemos un feno normal. Entonces, comenzábamos con feno alto, el feno seguía alto a pesar del tratamiento que le habíamos dado. Inmediatamente buscamos si el paciente tiene una buena adherencia, si el paciente está usando la medición en forma correcta, la medicación en forma correcta, y después vemos cómo el feno disminuye y de esa manera nos podemos nosotros estar mucho más tranquilos. Entonces yo tengo un diagnóstico de asma, una sospecha de asma, inmediatamente lo que hago es tratar de evaluar la severidad de mi asma y entonces lo que hago es mido ahora cuál es la gravedad de la enfermedad y el control.
Existen diferentes formas, ya la voy a mostrar, pero lo importante es que en esto el paciente, algunos de ellos ya han sido medicados, y así que uno tiene que más o menos tener una idea que cuando yo veo un paciente con asma, divido en dos. Un asma que es intermitente y un asma que es persistente. Y esta asma persistente puede ser leve, moderada y severa. Entonces, es muy difícil muchas veces recordar esto, sobre todo para los estudiantes, para los que están recién graduados, todo. A Dios gracias tenemos ya diferentes métodos que usted lo puede recordar. Esto usted le toma una foto y lo tiene guardado en su celular, y cuando le llega un paciente con asma, si no recuerda inmediatamente, usted hace estas preguntas, trata de evaluar para poder inmediatamente ver cuál es el grado de severidad. El gran problema, y aquí lo dice, es que usted, mire, necesita la espirometría. Por eso decíamos desde el principio que es imposible en la actualidad que usted diagnostique asma y no le pida una espirometría a un paciente. Por otro lado, yo ya le di tratamiento, encontré la severidad de mi paciente y como vamos a ver, ya le di el tratamiento adecuado. Viene la siguiente cita, veo si está controlado. Y para eso hay métodos asimismo, en donde, a pesar que aquí lo dividen en bien controlado, parcialmente controlado y mal controlado, nosotros creemos que es más fácil saber si el paciente está bien controlado o mal controlado. Y para eso están los síntomas, y aquí tiene esto, miden también la función pulmonar, pero aquí miden lo que se llaman los cuestionarios validados. Y creo que eso sí es práctico, porque usted puede tener en su celular también y recordar dos cosas. Si usted, acepto que no recuerde nada de lo que le mencionaba, pero tres cosas tiene que acordarse. Esas son las tres preguntas que usted nunca debe dejar de hacerle a un paciente asmático. Si ha tenido dificultad para dormir debido a los síntomas de asma, incluso tos, el paciente se levanta con tos, siente una opresión en el pecho, ha tenido síntomas usuales durante el día, y si el asma interfirió en alguna actividad habitual. Si el paciente le dice sí a cualquiera de estas, usted dice, esa asma no está controlada. Así de fácil. Y si usted quiere agregar una medición objetiva, entonces, en mi opinión, usa este que es el más práctico, que se llama Asthma Control Test. Lo encuentra en la web fácil, hace que el paciente llene estos cuadros, y si el paciente tiene, como cuando uno está en la universidad, sacas 20, bien, sacas menos de 20, cada vez que el paciente tenga menos de 20 puntos no está controlado. Entonces yo puedo preguntar estas tres cosas, hago mi asma control test, y si el paciente tiene menos de 19 puntos, yo digo, mi paciente no está controlado. Y de esa manera yo voy a tomar alguna conducta y voy a comenzar a averiguar por qué mi paciente no está controlado. Cada vez entonces que yo voy a tratar a un paciente con asma, tengo medicamentos de control y medicamentos de rescate. Estos medicamentos de control me van a disminuir ese patrón inflamatorio que dijimos, y esta medicación de rescate me va a ayudar a disminuir ese patrón obstructivo. ¿Cuál es uno de los tratamientos? ¿Cuál es el pilar de los tratamientos para el asma bronquial? Son los corticoides inhalados. Esto es una cosa que también hay que fijar muy bien. No es la medicación bioral, no es otro tipo de tratamiento, son los corticoides inhalados, que debemos iniciarlo lo antes posible, porque ellos han demostrado disminuir incluso la mortalidad, disminuir las exacerbaciones. Entonces yo cuando hago un diagnóstico de asma bronquial, lo primero que se me viene a la cabeza es determinar cuál es la severidad, segundo, si mi paciente tiene una alergia, y tercero, si voy a escoger el tratamiento, el corticoide inhalado será el de primera elección. Si puedo yo, si estoy en la duda si le voy a dar o no, puedo hacerle un feno y apoyarme un poco si a mi paciente le puedo dar ese corticoide inhalado. Yo hago el diagnóstico de asma, evalúo los factores de riesgo, hago la espirometría, busco cuál es el medicamento adecuado, que en este caso el de elección va a ser el corticoide inhalado, y entonces escojo incluso cuál es la vía, digamos, de administración del medicamento. Qué tipo de inhalador voy a usar, porque hay un sinnúmero de inhaladores, y esto es lo más importante que quiero que lleve. No es que la medicación le voy a dar de por vida, no es que la medicación se la voy a dar por un año, no es la que medicación úsela hasta cuando usted quiera, no. A los 3 meses yo hago una reevaluación. Entonces, en 3 meses yo decidiré si a mi paciente le bajo la medicación, le subo la medicación, hice un buen diagnóstico, algo se me está pasando,
Entonces, siempre recordar, como dijimos, cuando usted va a dar una medicación a un paciente asmático, tiene que tener presente cuáles podrían ser los efectos adversos de la medicación. Entonces, si yo voy a escoger un paciente asmático, le voy a dar el tratamiento, o tengo mi paciente asmático y no ha mejorado, no es que inmediatamente aumento la medicación o combino medicación. Me pregunto si no tiene alguna comorbilidad, alguna condición que esté a mi paciente evitando que mejoren los síntomas. No tiene una buena adherencia, no compró toda la medicación, el paciente a lo mejor tiene alergia a la aspirina y está usando algún medicamento que tiene algún antiinflamatorio, como por ejemplo a veces se utilizan gotas oculares, cualquiera de esas cosas yo tengo que buscar, sobre todo porque cuando hablamos de comorbilidades, las comorbilidades son importantes porque aumentan el riesgo de exacerbaciones. Y cuando hablamos de estas comorbilidades respiratorias, tenemos la rinitis que dijimos, por eso siempre, todo paciente con asma bronquial, yo voy a evaluar si no tiene rinitis. Esa rinitis puede ser alérgica, como no puede ser alérgica. Un paciente tiene una hipertrofia del cornete, tiene una desviación del tabique, ese paciente tiene una rinitis, pero es de tipo no alérgico. Entonces, siempre buscar cuál es la causa y estos factores psicosociales. Estos factores donde está la ansiedad, la depresión, esta no adherencia a la medicación por un trastorno del comportamiento, son factores importantes que van a producir una alteración en la respuesta al tratamiento que uno le ha ofrecido al paciente. Recordar entonces cuáles son las 4 más importantes para riesgo de exacerbación: la depresión, el reflujo gastroesofágico, la sinusitis severa y la apnea obstructiva del sueño. Cuando hablamos de difusión psicológica, ustedes pueden encontrar en diferentes, están gratis en el Google, usted puede encontrar diferentes tests, ¿sí? El GAT-7, el HATS, que nos va a servir, son test que nos ayudan a determinar si nuestros pacientes tienen o no alguna disfunción psicológica. Nosotros este año, en el mes de mayo y junio, recién acabamos de publicar un artículo en donde agregamos algo más. ¿Cuál es la influencia de la alexitimia en los pacientes con asma en Latinoamérica? La alexitimia es la incapacidad que tienen las personas para expresar lo que sienten. Usted le pregunta al paciente cómo está, mejor le dice que está bien, pero sencillamente es porque él no sabe cómo expresar. Y encontramos en Latinoamérica que 3 de cada 10 pacientes tenían alexitimia. Y esto está asociado a un nivel más bajo de educación. Esos son los pacientes que se presentan más frecuentemente con asma severa y con una probabilidad de un asma no controlada. Entonces, estamos en Ecuador, estoy en Latinoamérica. Si usted tiene un paciente con asma bronquial que no mejora, usted comienza a buscar comorbilidades y por las dudas le va a buscar alexitimia, porque podría ser que sea esta enfermedad presente y de esa manera usted lo puede tratar mejor. La otra cosa que hemos dicho, una enfermedad importante a descartar en todo paciente asmático, es la apnea del sueño. Durante estos últimos años nosotros hemos publicado estos artículos. El primero, que fue en el 2013, que nosotros le preguntábamos a los médicos en Latinoamérica qué es lo que sabían de apnea del sueño. Solo el 60% de los médicos conocían algo de apnea del sueño. Cuando le preguntamos a la población, porque usted, por ejemplo, va y le pregunta a alguien, ¿usted sabe lo que es diabetes? La gente le dice, sí, azúcar en la sangre. O si siente dolor en el pecho, dice, yo puedo tener un infarto y voy donde el doctor. Pero cuando le preguntamos, ¿usted sabe qué es apnea del sueño? Solo el 12% de la población sabe qué es apnea del sueño. Y finalmente, preguntábamos a los estudiantes, que ellos recién se graduaban, y vimos que menos del 50% conoce de la enfermedad. Entonces, básicamente es este desconocimiento que podría estar contribuyendo a que ciertos pacientes que pueden tener un asma bronquial y que no mejoran, esta enfermedad esté asociada. De allí que usted recordar que cuando un paciente con asma no está controlado y quiere buscar apnea del sueño, también existen test, pero le puede preguntar si la persona ronca. Eso puede ser una cosa interesante, y sobre todo el que tiene mayor odds ratio de síntomas es tener pausas respiratorias durante la noche. Entonces, no olvidar esas dos cosas de preguntar. La primera, si el paciente hace pausas respiratorias a la noche, y segundo, si ronca. Llevar este concepto claro. Si un niño ronca, está enfermo hasta que se demuestre lo contrario. Inmediatamente buscar si no tiene
hipertrofia adenoides, hipertrofia de las amígdalas, porque ningún niño debe roncar. Y si es asmático, con mucha más razón. Y habíamos hablado entonces de esa adherencia. Si mi paciente no tiene una buena adherencia, por lo tanto, no voy a lograr yo mejorar los síntomas. Y nosotros hicimos también un estudio donde comparábamos qué tal era la relación médico-paciente entre los latinos y entre los italianos. Y la verdad que nos fue bastante bien, porque a veces uno piensa que no está haciendo las cosas correctamente y el latinoamericano se empodera más con los pacientes, las doctoras mucho mejor que los varones, el especialista mucho mejor que el médico general. De allí entonces que es importante una buena relación con los pacientes, ya que los pacientes respiratorios le piden a usted 3 cosas: que lo mire a los ojos, que tenga paciencia y que lo escuche, y tercero, que el paciente vea que usted tiene interés en curarlo. Esas 3 cosas le piden, está demostrado en un par de estudios, así que es importante cuando usted tenga un paciente respiratorio, mirarlo a los ojos, escucharlo y que él vea que usted que tiene interés en curarlo. Entonces yo ya más he hecho un diagnóstico de asma, he tratado de ver cuáles pueden ser las cosas por el cual mi paciente podría a lo mejor no responder al tratamiento, clasifiqué la severidad, miré si tenía alergia o no, miré esas comorbilidades que a lo mejor pueden ayudar y yo tengo que seguir un esquema de tratamiento. Existen algunos, eso usted lo puede revisar en las guías GINA, en el GEMA. Aquí he puesto los del GEMA, nada más para recordar que son diferentes escalones de tratamiento, ¿sí? Como usted puede ver aquí, en este escalón 1, que vendría a ser el paciente que tiene asma intermitente, algunos aquí se ve que podemos usar beta-2 agonistas de corta acción. Y así en cada escalón, como ustedes pueden ver, ¿cuál es el medicamento de elección? El corticoide inhalado, que posteriormente, ya desde el escalón 3, usted le agrega un broncodilatador de larga acción. Entonces, si hay dispositivos que tienen unidos el corticoide inhalado más el broncodilatador de larga acción, y ya con eso usted puede ir aumentando la dosis del corticoide hasta llegar al escalón 6, en donde ya estamos hablando de pacientes mucho más graves, en donde uno puede añadir diferentes otros tratamientos. Aquí pongo el antileucotrieno, que es un medicamento muy usado y que, como bien dice aquí, son opciones, no es la medicación de elección. Y quiero que ustedes vayan viendo 2 cosas aquí. En todos los estadios, todos los escalones, educación, control ambiental y tratamiento de las comorbilidades. Y aquí dice algo interesante: considerar inmunoterapia con alergenos. Si yo tengo que usar entonces un corticoide, aquí siempre tenemos que buscar cuáles son los corticoides y las bioequivalencias y sobre todo las dosis. Si voy a usar dosis baja, si voy a usar dosis media, si voy a usar dosis altas, me familiarizo con el que tengo a disposición en el país. Acá tenemos budesonida, tenemos beclometasona, tenemos fluticasona, tenemos mometasona. Entonces es importante primero ver con cuál nosotros vamos a dar el tratamiento. Y recordar entonces, yo tengo a mi paciente con asma, hago el control, lo defino, hago la medición de la función pulmonar, inmediatamente pienso en el riesgo futuro. A ver, ¿cuál va a ser mi objetivo? Quiero evitar que mi paciente tenga exacerbaciones, quiero evitar que se le reduzca la función del pulmón y quiero evitar efectos adversos del tratamiento. Por lo tanto, cada vez que yo escojo un tratamiento, en este caso, el medicamento ideal va a ser el corticoide inhalado, debo recordar que a los 3 meses debo pensar que se lo tengo que suspender o disminuir la dosis, dependiendo cómo responda. ¿Por qué? Porque nosotros en el 2010 hicimos este estudio en donde comparábamos fluticasona salmeterol a dosis media y dosis alta con formoterol mometasona. Y pudimos apreciar, nosotros le hacíamos de control, esto que se llama la medición del log3, que le hacíamos un estudio ocular para ver si no había alguna opacificación del cristalino. No estoy hablando de catarata, estoy hablando solo de una opacificación. Evitar entonces que mi paciente llegue a catarata. Nosotros, a pesar que no había una diferencia estadísticamente significativa, pero hubieron 15 pacientes que tuvieron, o a algunos se les subió un poquito la presión ocular, a otros hubo una disminución de la agudeza visual, 3 tuvieron desorden del cristalino. Después, posteriormente, hicimos un análisis con todos los estudios. La verdad que había como una tendencia
que, digamos, no parecía haber una diferencia estadísticamente significativa, pero faltaban qué pasaba con los pacientes que tienen más tiempo. El aprendizaje nuestro es que si usted va a usar corticoides inhalados a largo plazo, tiene que pedirle un examen ocular y tiene que pedírselo a un oftalmólogo que conozca la clasificación LOC3. Entonces, si usted comienza a ver que el cristalino se le comienza a opacificar, usted ya está autorizado a replantear su esquema de tratamiento y buscar otras alternativas. Este es una de las guías GINA, la más actualizada, donde en este escalón 1 ya usted no solamente está autorizado a utilizar el broncodilatador de corta acción, como se los puse hace un momento, sino que ya puede usar una combinación, formoterol con un corticoide inhalado a demanda, lo mismo que salmeterol con un corticoide. El formoterol tiene una acción más rápida y creemos que es probablemente el que más convenga utilizar en este escalón. Y en el resto, más o menos, se mantiene lo mismo, los corticoides con dosis bajas, asociados a broncodilatadores de larga acción, y en escalafón 6, en donde ya ustedes pueden ir pensando utilizar los biológicos, dependiendo del fenotipo que tiene el paciente. Y como usted puede ver acá, tenemos lo mismo, la educación, y aquí aparece algo, tratamiento de la rinitis, que no estaba antes. De ahí entonces la importancia de hacer un buen diagnóstico de rinitis y, como bien dice aquí, las otras comorbilidades que hemos mencionado. Y aquí pongo otra cosa importante, igual, considerar inmunoterapia con alergenos. Vale la pena entonces recordar dos cositas cuando uno lee un estudio o cuando uno mira los estudios. Aquí está la pirámide de la evidencia científica. ¿Cuáles son los mejores estudios? Porque al final yo leo para tomar una decisión. Si yo quiero tomar una decisión, si este medicamento o esta intervención es buena para mi paciente, voy a leer primeramente un metaanálisis o una revisión sistemática, ya que son los mejores estudios. Es que si el doctor opina, bueno, las opiniones son importantes, no es que no tienen una evidencia científica, pero son mucho menor en el respaldo científico que los metaanálisis y las revisiones sistemáticas. ¿Qué pasa con las medidas de control ambiental? Ya desde el 2008 se demostró que lamentablemente no tienen ningún beneficio. Todas estas medidas de aspiradoras caras o acaricidas que se colocan con spray y todo. Así que medidas de control ambiental en ese aspecto no sirve ninguna. Y en el 2018 se hace una revisión sistemática en donde se comprueba más o menos lo mismo. De allí que nosotros creemos, no tenemos el estudio perfecto, pero hay un estudio hecho por ecuatorianos, un doctor de Quito, en el cual aspira los colchones de Guayaquil, Quito y Cuenca, y encuentra que en los de Guayaquil es donde mayor cantidad de ácaros hay, y el ácaro se muere con el sol. Así que recomendamos siempre a los pacientes sacar el colchón al sol, tener almohadas baratas, porque eso creemos que es la mejor manera de disminuir esta presencia de los ácaros. Otra de las cosas que quiero mencionarles es el uso de los antileucotrienos. Los antileucotrienos siempre, y es normal, hay una tendencia, si usted tiene que darle un medicamento a un paciente vía oral y un inhalador, hasta el paciente le dice, yo le suspendo el inhalador porque me voy a hacer adicto. Pero en cambio la pastilla la puedo tomar. Entonces, los antileucotrienos ya desde el 2017 están asociados a efectos adversos psiquiátricos, ¿sí? Mayor chance de depresión, agresión, pesadillas en niños. Entonces, no es que yo no pueda usar el antileucotrieno, pero volvemos a lo mismo. Si yo voy a dar un medicamento en un paciente asmático, a los 3 meses yo debo evaluar si el paciente lo necesita o no. No es que le voy a dar el antileucotrieno preventivo para que no le dé, para prevenir la alergia y todo, porque eso no es correcto. Estamos haciendo más bien aumentando el riesgo de efectos adversos. Entonces, corticoides inhalados, los de primera elección, a los 3 meses evalúo. Si voy a usar más de 3 meses, porque lo puedo usar sin ningún problema, el estudio nuestro fue de 1 año, perfecto, le pido entonces un examen ocular para mirar e ir evaluando que lo pueda usar sin problema. Si voy a usar un antileucotrieno, que no es el tratamiento de elección, pues entonces coger el tratamiento de elección. Si tengo que usar un antileucotrieno, a los 3 meses reevalúo y veo si algún niño, sobre todo los niños, no tienen alguno de estos problemas. ¿Y qué sucede entonces con la inmunoterapia? Porque eso también es otra cosa. Ahora que estamos en la pandemia, hay digamos, es algo impresionante cómo los doctores pueden aceptar
cualquier medicación con el ánimo de poder nosotros combatir el COVID. En estudios que no están bien diseñados, en estudios que no cumplen esos criterios que dije, pero igual los pacientes reciben la medicación. La inmunoterapia alergénica, las vacunas de la alergia, tienen más de 100 años, creo que tienen 115 años. Y sin embargo todavía se duda y se cuestiona. Entonces, vale la pena recordar cómo se lee un metaanálisis, ¿sí? En el metaanálisis usted puede ver, lee el forest plot y cuando ve este diamante, que es la suma de todos los estudios, si está, en este caso sería hacia su izquierda, entonces no está a favor de la intervención, y si el diamante está hacia el lado derecho, significa entonces que está a favor de la intervención. Y si está en la mitad, o topa la línea en efecto, uno dice, no sabe si servirá o no. ¿Qué sucede con la inmunoterapia? Inmunoterapia alergénica, o sea que yo voy a buscar cuál es el alergeno que tiene mi paciente y le voy a hacer una vacuna. Aquí hablamos ya de la vacuna sublingual, porque de la subcutánea hay montones de estudios que perfectamente lo demuestran. Pero ya en este momento estamos usando, combinando en los niños sublingual, en los que no pueden inyectarse porque la subcutánea igual a los niños los asusta, es una inyección. Vemos que disminuye el puntaje de medicación y disminuye los síntomas. Y esta publicación del Cochrane, que es la mayor revista de metaanálisis, ya en el 2000, esto fue un estudio del 2013, se demostró cómo utilizando inmunoterapia, el número necesario para tratar solo es 3. Por cada 3 pacientes que yo trato, a uno le reduzco significativamente el score de síntomas y cada 4 pacientes que yo trate, le reduzco el uso de la medicación. Entonces, consideramos nosotros que en la actualidad, si usted tiene que usar medicación a largo plazo y ese paciente, niño o adulto, tiene asma bronquial alérgica, usted debe ofrecerle la vacuna, porque es el único mecanismo por el cual usted va a evitar uso de la medicación, va a mejorar los síntomas y evita que ese niño siga siendo alérgico a otras cosas. Y existen más estudios, 2013, una revisión sistemática, como usted puede apreciar, perfectamente demostrado que la vacuna tiene un beneficio a los pacientes. 2013 salieron 2 artículos y este del 2016, donde incluso hay una reducción de 80 microgramos día de los corticoides inhalados y todo esto se menciona uso de la disminución de la medicación, mejoría de los síntomas. Así que hay un montón de estudios que demuestran cómo la inmunoterapia alérgica, eso sí, buenos extractos, escogiendo al paciente debidamente, llegando a la dosis adecuada, es un tratamiento que nos evita usar medicación a largo plazo y por otro lado nos evita efectos adversos de los medicamentos. 2 cositas antes de finalizar mi intervención, es en aquel paciente en el cual uno tiene que, no ha respondido al tratamiento y yo digo, bueno, mi paciente quiero saber cuál es el fenotipo de él. Porque existe el asma alérgica eosinofílica, el asma eosinofílica que no es alérgica, el asma neutrofílica y la pausia granulocítica. ¿Por qué es importante esto? Porque ¿cuál es el porcentaje de gente que tiene asma severa de verdad? A Dios gracias, solo el 3.7% de los pacientes. El resto puede ser que no esté bien controlado o que sea difícil de tratar por todos los mecanismos que hemos hablado. Entonces, para yo poder decir que mi paciente forma parte de este grupo, de este 3.7%, yo he descartado todo lo que le he mencionado. En ese paciente, entonces, es en el cual yo debo buscar, fenotipificar, saber si ese paciente tiene un asma eosinofílica alérgica, un asma no eosinofílica, un asma neutrofílica, ya que de esa manera escogeré algunos de los anticuerpos de estos medicamentos biológicos contra las diferentes interleuquinas y de esa manera estaré yo buscando un tratamiento personalizado. En estas guías pueden ustedes apreciar cómo tendré que buscar entonces la cantidad de eosinófilos, buscar si tiene alergia o no tiene alergia, si está sensibilizado o no, para poder escoger cualquiera de los medicamentos biológicos. Y en aquel grupo de pacientes que no son alérgicos, incluso la citromicina, la termoplastia, son medidas terapéuticas que pueden ayudar a nuestro paciente.
Muchísimas gracias por su atención y bueno, tengo unos minutos para algunas preguntas. Listo, doctor. Muchísimas gracias. Una vez más, a nombre de la Asociación de Estudiantes de Medicina de la Universidad Católica, le agradecemos, le extendemos nuestro reconocimiento y muchas gracias por esta valiosa información. Sin duda que va a ser muy útil en el año de internado a todas y a todos quienes vamos a formar parte de la nueva Corte de los Internos. Efectivamente, chicos, si es que hay alguna pregunta, por favor háganla llegar acá en el chat. Y pues si no, doctor, creo yo que damos por concluida su charla. Una vez más, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos también. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Gracias. Hasta luego.